Bienvenidos a Más se Usare, el podcast de historia que no es serio, pero sí es en serio. Mi nombre es Jorge Juárez. Yo soy Luis Mario González, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Le queremos dar la bienvenida a Jeremy Walker, como se le conoce en su cuenta de TikTok. Jeremy Shepard. Jeremy Shepard, sí, pero así bueno, es como... Jeremy Shepard es con mi nombre de gobierno, ¿no? Y Jeremy Walker es en Instagram. Pero también me pueden encontrar en Intervenciones Gringas. ¿Qué onda? A huevo, como intervenciones gringas ahí en redes sociales. No pensé bien como nombre de usuario cuando empecé eso, y luego cuando empecé un canal de YouTube y un podcast lo puse Intervenciones Gringas y no cambié lo demás porque no sé, me gusta el Waka, ni siquiera. Está bien. Oye, que con ese acento que tiene Jeremy, no sé, me dan ganas de darte la mitad de mi patio. De mi casa, así como, ese acento. 55% más o menos por ahí. Más o menos ahí 1 milloncito de hectáreas, ¿no? 1 milloncito de hectáreas. Y luego, no como unos más después, pero esos los pagamos, entonces está un poquito mejor. Sí, eso está bien, eso ya no fue guerra. Es que, mira, Arizona no puede tener una frontera así. Hay que, ¿sabes? Como aplanarlo así. Y pues... Y buscar más. Teníamos tantas cosas que habíamos robado. Es como, ok, mira, ¿quieres esas cosas? Ok, cómpramelos, ¿no? Exactamente. Pues ya no, es la mesilla. Ya no, es una mesilla, ya que tiene. Bueno, también aquí detrás del audio, nos acompaña el Chalo Soto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal de nuevo aquí? Y encargado de la dirección de fotografía de las cámaras está Joseph. ¿Qué rollo? Pues bueno, a ver... Georgie, dinos de qué vamos a hablar el día de hoy, güey. Ahora que tenemos un invitado tan especial, ¿va a estar interesante o qué? Pues mira, obviamente, y como lo habíamos dicho en ocasiones pasadas, hablar de la historia de México sin hablar de nuestro vecino norteamericano es imposible. O sea, estamos entrelazados geográficamente e históricamente. Entonces, los temas que vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar de la doctrina Monroe, que es algo que tuvo bastante aquí que ver en las decisiones que ha tomado México en su gobierno. Vamos a hablar de un personaje muy interesante que muchos lo conocen como el primer espía norteamericano en México, que no es el primero. No era el primero público, ¿no? Que es Joel Roberts Poinsett. Okay. Y vamos a cerrar ya con las relaciones que ha tenido México con Estados Unidos y la independencia de Texas, la guerra de México-Estados Unidos. Y el último tema se los dejamos pues sorpresa. Así que quédense hasta el final porque este chismecito se va a poner bastante bueno, güey. Entonces vamos a entrarle con todo, güey. Doctrina Monroe, güey. A ver, ¿qué pedo, güey? Pues primero explicamos quién era Monroe, ¿no? Sí. ¿Quieren empezar con eso? Ok, pues dale. ¿Quién era Monroe? Suena sospechoso desde el principio. ¿Quién era este gringo sospechoso? Pues presidente de Estados Unidos pues la doctrina Monroe fue declarado en 1825. Entonces estamos hablando de casi hace 200 años. Casi, ¿verdad? Y la verdad es que hubiera preparado notas porque ya no me acuerdo si fue quinto presidente o sexto presidente, pero uno de esos dos. Era de los primeros. En los principios. Sí, exacto. Sí. Es de los primeros. Sí. Si alguien quiere hacer las matemáticas de, ¿cuánto estaba él? Pues buscarlo, pero... Chismecito. Fue uno de los primeros presidentes, ¿no? El Monroe. Y pues... De hecho, lo hablamos en casi cada capítulo de Intervenciones Gringas, lo mencionamos, porque esto era él diciendo, y es justo con movimiento de independencia en toda Sudamérica, y esto corresponde también con las guerras napoleónicas, porque básicamente hay una guerra mundial, y después de cada guerra mundial, una potencia pierde sus colonias, ¿no? Lo vimos después de la Segunda Guerra Mundial con Francia y Britania. Pero lo vimos con las guerras napoleónicas con España. Entonces tienes todos esos países declarando independencia. Y Estados Unidos dice, esto me conviene mucho. Porque ninguno de esos países tiene una armada como España. Entonces, si yo básicamente ahora reclamo todo, pero lo pongo en las palabras y vamos a ver eso repetido en el Pacto de Río, en 47 y muchas otras veces, pero de seguridad mutua, o sea, igual la OTAN, pero bueno, seguridad, que yo voy a proteger a todos estos países de cualquier intervención europea. Y hemos visto una y otra vez que eso no es cierto.
pero lo usan como pretexto. ¿Y por qué digo que no es cierto? Porque, por ejemplo, en 1982, Argentina y Reino Unido, y pues no, Reagan y Thatcher son amigos, no van a hacer nada. Sí. O sea, y Sí, esto es exacto. directamente Sí. una potencia europea interviniendo en eso. Y siempre usan la doctrina Monroe para defender eso, ¿no? Exacto, Se puede decir que... Ajá. No, perdón, o sea, de que justamente se creó como esta doctrina para defender como la expansión imperialista, siendo que Estados Unidos también tiene una política imperialista, ¿sí me explico? O sea, nada más Sí. fue así como, no se metan con lo mío, Es que- vatos, así, que- déjenme a mí mi pastel. Nadie se va Creo con- yo que en un principio tenía un poco de sentido, porque sí tenía o sea, porque también en un principio Estados Unidos no era tan fuerte y en Nah. 1812 hasta les quemaron la Casa Blanca los canadienses, Sí. bueno, el Reino Era- Unido. Exacto. De hecho, justo anoche grabamos un capítulo sobre eso y fue primer intento de expansión territorio que no fuera el territorio indígena, obviamente, porque eso es desde día uno, desde día cero, ¿sabes? O sea, desde antes que era un país. Pero no, eso era que invadieron Canadá varias veces desde Michigan, desde Nueva York, y cada vez los británicos les mandaron corriendo, básicamente, porque ellos eran un ejército profesional. Y tenías, Exacto. milicias, ¿no? Y esta vez estás invadiendo su territorio. Es otra cosa, ¿no? Y muchas Exacto. batallas en esa guerra fue 8,000 soldados estadounidenses contra 400 defensores británicos. Victoria británica. Y es como, ¿qué? Sí, Pues, sí, exacto. sí, pues que- pero es que afilaron sus dientes, ¿no? Y luego después de eso ya pudieron lograr la conquista de México. Bueno, no, la anexación de Texas y la cesación. Las palabras que usan, pero la conquista, unión. ¿no? Y- Cuando llevaron los principios de justicia y paz a esa zona, ¿no? Y Estados Libertad y Unidos democracia. tenía como tanto, ¿cómo dices cognitive dissonance en español? Como disonancia cognitiva. Sí, cognitiva, sí. Cognitiva, sí. En esa época, porque cada vez que se trataba de esclavitud era, ok, vamos a dividir la opinión a la mitad. Ok, sí podemos admitir Missouri como estado con esclavitud, pero tenemos que también admitir a Maine. Y después de conquistar a México, los del sur dicen, pues reclamamos todo México. ¿Por qué? El compromiso es que no podemos tener esclavitud arriba de esta línea. Pero abajo sí. Entonces para todo abajo, México. sí, que hay para abajo, México. Pero se preocuparon porque dijeron, es que la mayoría de la población vive en esta parte y así tenemos que hacerles ciudadanos, tal vez o tal vez no, como Puerto Rico, pero aún así es una gran Tal vez no. población mestiza, decía, ¿no? Y como, Exacto. ¿no? Eso era lo que más les asustaba, no sé, si fuera completamente negro, indígena o algo así, pero como que existía tanta historia de criollas y todo eso en la historia de México era como, no, nos da mucho miedo esto. Sí. No les da Entonces, miedo de por que su propio una- racismo. Una nación mestiza, ¿cómo vamos a controlar a tantos esclavos? De que, Van a ser muchos. verga, pues no lo haces. O sea, pero que en un principio yo creo que la doctrina Monroe tenía un poquito de sentido porque pues Estados Unidos también apenas creciendo necesitaba también pues asistencia mutua con otras naciones que se estaban tratando de distanciar de Europa para poder sobrevivir. Entonces a lo mejor y en un inicio tenía un poquillo de sentido, pero obviamente unas cuantas décadas después pues ya se estaba pervirtiendo este sentido de la palabra porque se volvieron muy poderosos muy rápido y mucho más Yo creo rápido que que Latinoamérica. Le das mucho crédito a los gringos con eso de, al principio estuvo bien. Yo creo que desde... La pura teoría, el nada más principio- on paper. No, pero la teoría es algo cínico, porque no es que, tenemos tantas ganas de proteger a estos países, porque Sí. no, ni vamos a reconocer sus gobiernos independientes si no son como nosotros pensamos que deben ser. No, y incluso en algunas veces, como en Chile, que Chile declaró independencia y Estados Unidos no lo reconoció por 15 años, hasta que hubo un golpe que puso una junta militar y ya lo reconoce. Sí. Y es Fíjate. muy Eso es cierto. indicativo de lo que quieren en Latinoamérica. Sí, yo lo que veo Eso es cierto, mucho eso es cierto. con la doctrina Monroe es como este bully que ve que al vato que quiere bullear ya no tiene quien lo defienda. Entonces Sí. es como, mira, todos los países de Latinoamérica ya se están independizando por todo el pedo de las leyes borbónicas Sí. y ya todo este rollo. Es como, mira, nos agarró bebés, por así decirlo, así sin nadie que apenas estamos entendiendo un gobierno que hacía, o sea, después de las independencias en Latinoamérica, o sea, en muchos países no teníamos una idea clara de cómo hacer política, de qué tipo de gobiernos, entonces eso le cayó como anillo al dedo a Estados Unidos, güey, y creo que por eso hizo esta ley para
disfrazar sus oscuras intenciones, güey. Sí, eso es cierto. Pues sí, ya más adelante se fue volviendo evidente lo que significaba, ¿no? O sea, como que no era precisamente lo que escribieron en el papel, sino tenía otras intenciones. Y ya más adelante se fue volviendo evidente ese pedo. Exacto. Con Roosevelt, Entonces, por ¿no? ejemplo, Con el corolario Roosevelt al doctrina Monroe. Que él dice, mira, exactamente lo que queríamos decir hace ya casi 80 años fue que es mi dominio. Y no puede mandar barcos ni a los puertos aquí sin enojarme. Pero que incluso desde antes, con el corolario de Rutherford Hayes, o sea, el poquillo antes del de Roosevelt, que fue el de Hayes, pues ahí también marcó algo, güey. Pero, Jorge, nos ibas a decir algo del... Sí, o sea, bueno, nada más, o sea, como nota, o sea, de que una de las cosas que impulsó a la doctrina Monroe fue de que, por ejemplo, en Europa se formó la Triple Alianza. Que fue que estaba formada por monarcas de Austria, Rusia y Prusia, que ellos querían defender a los imperios monárquicos. O sea, y que habían puesto así de que no, nosotros vamos a defender todos los gobiernos que tengan sus principios cristianos, vamos a llevarles justicia, caridad, paz, Paz, otra vez. Paz. con el afán de tener el liberalismo que estaba sucediendo a nivel mundial. Entonces, también Estados Unidos, cuando vio que estaba pasando eso en Europa, fue así como, hey, estos vatos a lo mejor se quieren venir para acá. Entonces, te digo, pues sí fue una jugarreta ahí interesante. Entonces, se me hacía importante nomás mencionar de qué estaba pasando en Europa. Porque, pues bueno, como habíamos dicho, ¿no? Es importante. En historia nunca hay que centrarse solamente en un suceso, sino hay que ver todo lo que lo rodea. Porque... También, hace 200 años no tenían tanto contacto con Europa continental todo el tiempo, pero tenían contacto constante con el Caribe y con todas las posesiones europeos en el Caribe. Y ven, este lugar, Cuba, por ejemplo, este lugar, República Dominicana, todos estos lugares son como una fábrica de dinero para esos imperios. Porque la tierra ahí es súper rica, puedes sembrar cosas y se da. La gente indígena no tenía el culto al bullón, entonces todavía hay oro en los ríos y necesitamos agarrarnos estos territorios porque ya agarramos, o sea, si crees en destino manifiesto, ¿no? Que están diciendo, necesitamos extender de un lado del continente al otro. Pues después de la guerra con México, ya lo hiciste. Entonces, ¿ahora qué? O sea, ¿cómo vas a ganar una presidencia haciendo lo de James K. Polk? Como, por orgullo vamos a reclamar esto de México y esto de Reino Unido. ¿Cómo vas a hacer eso si ya tienes todo el continente? Pues tienes que seguir expandiendo. Y el lugar más obvio es el Caribe y pues Centroamérica, porque sigue siendo así. Y más tarde al Pacífico, ¿no? A Hawái y pues más tarde a todo el mundo. Sí, hasta Japón llegaron, ¿no? De hecho, que Japón estaba en un estado de pequeño fun fact. Ahí nota de un lado. Japón estaba como aislado del resto del mundo durante como 400 años. Y durante varios cientos de años estuvieron aislados hasta que llegó una flota naval gringa y dijeron de que, a ver, o abren sus puertos o les abrimos sus puertos. Llegaron y antes de hablar, dispararon. O sea, les echaron cañonazos como muestra de fuerza, ¿no? Ajá, porque también tenían miedo que tal vez intentamos desembarcar y nos atacan. Porque sabemos que estamos violando su tratado con los holandeses de no sé cuánto, hace cuántos años, ¿no? Pero era durante mucho tiempo, como nadie puede hacer nada aquí, no queremos comerciar nada. Y luego, Commodore Perry, que de muchos de los Perrys, porque también había un Perry en la Marina en 1812, también había un Perry en la Primera Guerra Mundial, como 6 generaciones de Admiralties. No tenemos realeza en Estados Unidos. No más es una coincidencia que todos los presidentes se llaman Roosevelt y Bush 2 veces. Pero no es oligarquía, Prescott Bush intentó hacer un golpe de estado contra Franklin Roosevelt. No, es una coincidencia, no tenemos realeza. Pero sí, que llega a la bahía de Tokio y dice, van a hacer comercio con nosotros. Y aparte, luego les ayudaron a ganar la guerra ruso-japonés, porque a Estados Unidos le encanta chingar a Rusia, incluso antes del comunismo, en 1905, ¿no? Y Japón, por ganar una guerra a Rusia, dice, ¿sabes qué? Yo puedo ponerme en el escenario de las potencias europeas, porque ya gané a una. Entonces, ¿qué? Y pues vimos el resultado de eso. Es como, güey, deja a Japón en paz. O sea, mira qué hiciste. Déjalo.
O sea, prácticamente es como Estados Unidos y Rusia, entonces siempre han estado como vulgarmente se dice aquí en México. O sea, siempre han estado viendo a ver quién tiene la verga más grande, ¿no? Así como, a ver, si yo puedo más, yo puedo invadir más que tú. No, yo puedo tratar peor a la gente. No, yo sé. puedo hacer... O sea, ¿qué tiene contra los rusos? Pero es algo que existe desde antes de la Segunda Guerra Mundial, desde antes de la Primera, desde antes del comunismo, que era una cosa de, no sé, más es una rusofobia que también existe en Europa continental, así desde hace un chorro. Pues, güey, o sea, si ves cómo el ruso mató a Krill en Rocky, güey, tú sí le agarras coraje. Bueno, yo sí digo, no, a Apolo, ¿verdad? Ese se pasaron de lanza, ¿eh? Dolph Lundgren, si no mal recuerdo, es sueco. Se llama Lundgren, entonces yo creo que sí, Pero lo pusieron un sueco como un ruso y dicen, nadie se va a dar cuenta. Es güero, no pasa nada. y no va a hablar en toda la película, entonces tú di que es ruso. I must break you. Es todo lo que dice. I will break you. Qué fregón. Güey, entonces, pues, a todo eso se resume la doctrina Monroe, güey. O sea, cómo Estados Unidos ha querido como, o quiso y ha tenido el control sobre América. Sí. Pues sí, por todo el continente, sí. A partir de esta ideología de nosotros vamos a defender la soberanía de todo un continente, porque nosotros somos los que tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos al Capitán América. Y que eso fue... Prácticamente. Eso fue avanzando poco a poco, güey. O sea, porque en un principio era lo que te decía ahorita, así como de la pura teoría, ¿no? De que, pues nos tenemos que apoyar entre todos, chavos. Pero luego más adelante, con el corolario Rutherford Hayes, nada más para dar un poquillo de contexto de este rollo de cómo fue avanzando y poniéndose más descarado la doctrina Monroe. Ya con el presidente Rutherford Hayes dice que, a ver, le vamos a agregar este rollo a la doctrina Monroe que dice que que lo que decías ahorita, Jeremy, que el Caribe y Centroamérica es parte de la esfera de influencia exclusiva de los Estados Unidos. Ni siquiera fue como, o sea, el famoso acuerdo entre Stalin y Churchill, ¿no? El acuerdo de porcentajes, ¿no? De, ok, eso va a ser... No, sí. Esto fue 100% mío. Mío, sí. Firmado, yo. Entonces, es la cosa. Oye, ¿y quién lo dice? ¿Yo? Yo lo estoy diciendo. ¿Y quién lo respalda? ¿Mi ejército? Pero, por ejemplo, durante la Guerra Civil es justo cuando República Dominicana volvió a ser parte del Imperio Español. Y Estados Unidos ve eso y dice, porque eso justo después de eso es cuando están intentando por como tercera vez comprar Cuba, comprar la bahía de Samaná en República Dominicana. Es cuando tienes los filibusteros invadiendo a todos lados, a Nicaragua, a Cuba, a México, o sea, a Baja California. Todos intentando... también tienes los como... aventureros, si los quieres decir así, o piratas de las Islas Guaneras, ¿no? que van y ven mucho guano de murciélago ahí y dicen, bandera estadounidense, mío, ¿no? Y es como, está como declarando más como, necesitamos en esa época que están cambiando muchos territorios y hay muchos países independientes, pero que no pueden mantener un gobierno por más que 6 meses. Sin otra intervención militar o regresan a eso o tienen una guerra civil. Y pues entre más podemos calmar ahora, luego por uti possessis o como es la justificación en latina, ¿no? Es si yo tengo gente viviendo ahí, es mío. Exacto. Sí. Eso es cierto. En las Malvinas, pero... que de hecho, bueno, va otro fun fact. Va otra nota de lado. Eso está empezando a pasar en el Polo Norte, ya que se está derritiendo todo. O sea, todas las naciones que alcanzan el Polo Norte, tienen así como, hay una islilla ahí que ya se descubrió del hielo. Manda gente a vivir ahí, la chingada. Por ejemplo, vi un video de... Todos los osos de blancos de Coca-Cola, ya son de nosotros. Son blancos, son como yo, son blancos. Pero hasta donde sé que Rusia sí tiene un lugar... Como que un pueblito con una industria así pequeñita de minerales, algo así, pero les está perdiendo dinero. O sea, eso les pierde. Pero el rollo es de que están tratando de adjudicarse más espacio del Polo Norte, ¿no? Wow. Pero bueno, ese es otro tema. Y todos esos marineros hace 200 años cuando hacía frío, intentando encontrar ¿cómo es Northwest Passage? ¿No? Como el paso por el noroeste, ¿no? Para llegar de Europa a Asia. Y no pueden porque hay demasiado hielo y mueren ahí de starvación y de cosas horribles. Y ahora es como, pues ya no hay hielo. Ya pasas directo. O sea, eso por primera vez hay hielo, es como una ruta. lo rompen con los...
Sí, Ajá, y sí, si ese fácil. hielo lo rompen con los barcotes estos y ya les vale madre. O hace negocio con ese hielo, así de que no dudes que al rato siguiente... No, mira, te vendo el hielo de Alaska, güey, bien fresquecito. No Así, sé. o sea, así era el Imperio Británico llevaba hielo que compraba de lagos congelados en Massachusetts y lo llevaba como bien empacado hasta la India para que sus oficiales ahí podían como tomar bebidas frías. Güey, Ay, o sea, güey, ya ves, es ridículo. huevo, güey. Es que es el capitalismo, güey. Sácale a todo lo que puedas vender, tú véndelo, güey. Así, Es no que hay pedo. antes no tenían refrigeradores. Fun fact, güey. Eso no existía. Pero todavía querían hielos en sus bebidas. O sea, entonces vamos a Claro. llegarlos a la India donde lo estamos ocupando, pero es que hace mucho calor en la India y para los británicos no necesitan alguna cosa así. O sea, es como, había un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que viene alguien con el hielo y dice, Apu, necesitas encontrar otra manera de traer hielo porque perdimos 3 hombres en esa misión. Y él dice, si tú sabes una mejor manera de conseguir hielo, dímelo. Y es que así era literalmente, o sea, no podían hacerlo. Tienes que mandar una expedición y cortarlo en bloques enormes, ¿no? Güey, clásico, los Simpsons siempre nos enseñan lecciones de la vida real, de cómo claro. son las cosas. Es o sea, una clase, y a es una veces clase. así, Los güey. Simpsons son una clase, güey, de historia. Ok, güey, entonces, pues bueno, para terminar ya con esto de la doctrina Monroe, güey, pues nada más decir la frase emblemática de esta gran doctrina, güey, que a mí me da mucha risa, güey, que es América para los americanos. que son mamadas, güey. En verdad lo que significa es América para los estadounidenses. Ajá, prácticamente. Pero no Eso es lo que todos significa. los estadounidenses. Tienes que ser blanco, hombre, anglosajón, hablar inglés como primer idioma, no tener un acento. Heterosexual. Sí. Tienes que ir a la iglesia correcta. Sí, a la iglesia que muchas tienes que ser cosas, protestante. ¿sabes? O sea, Tienes que ser de la oligarquía, digo, del 1%. No hay oligarquía en Estados Unidos, ¿eh? No. Güey, pues no o sea, mames, güey. hicimos un capítulo hace rato de la guerra mormona en Missouri. Y esto era blancos racistas matando a otros blancos racistas. Pero porque... ¿sabes? O sea, Déjalos que se peguen. porque estoy leyendo eso y yo, wow, el gobernador de Missouri dando un orden de exterminación contra un grupo religioso. Pero, ¿qué exactamente está haciendo el grupo religioso también a la vez? Ok, vamos a ver. Se están casando con niñas. Ok. Están yendo con los indígenas y diciéndoles la manitas y enseñándoles historia falsa que inventó su profeta, ¿no? Y yo, no creo que veo buenos en esta historia. A ver, ¿cuántos murieron? Ok, bueno. Bueno, pues ya que hacemos, ¿no? Están todos locos de todas maneras, güey. Blancos contra blancos. Blancos contra blancos, eso es lo que ellos quieren. Protestantes contra no. protestantes. Oye, para cerrar este pedo de la doctrina, güey, de las doctrinas, el doctrina Monroe, hubo el Porfirio Díaz sacó su propia nuestro doctrina. presidente querido y adorado, nuestro El único bigotón. e inigualable. don Amigo del Porfirio. show. Claro. Cuando salió, cuando le subieron el paso a la doctrina Monroe, el Roosevelt que dijo, bueno, ahora sí lo vamos a imponer con la fuerza. El Porfirio Díaz dijo, pues ¿sabes qué? Va a salir la doctrina Díaz que dice que los pueblos se tienen que determinar ellos lo que ellos quieren hacer. Y ya no hizo nada más. O sea, nomás fue así, yo también quiero. Sí, güey, o sea, eso fue todo así nomás de que, oye, eso no está bien, pero a ver, dame tus $. Y ven a sacar mi oro. Y ven y ponme aquí un tren. Oye, no, pero, o sea, por ejemplo, bueno, ya... Chingados, güey. Igual no me quiero desviar mucho del tema, pero dale. por ahí, o sea, para tumbar a Porfirio Díaz, Estados Unidos tuvo bastante que ver, güey. Bueno, pues o sea, sí, porque sí. Díaz estaba empezando a hacer negocios con los británicos, güey. Sí. Y también, con sí. petróleo, de hecho. No, eso antes era el pecado más grande que podrías hacer. Luego era con Unión Soviética. Pero al principio era para hacer algún tratado con los británicos directamente y cortarnos esfera de influencia. Porque nosotros no tenemos nada en Asia. Y mira los británicos, ellos tienen todo esto en Asia. Y pues, ¿cómo cambió eso? Realmente, pero... Ya se volteó la tortilla. Exactamente, entonces por ahí Estados Unidos sí ayudó a tumbar a Díaz, güey.
De hecho, son los que financiaron la revolución prácticamente, güey. Ah, pues sí. O sea, muchas armas que... Bueno, me voy a adelantar. No me voy a adelantar, No te adelantes, mejor hay o que... sea, Estados Unidos siempre ha sido como el dealer de armas de México. Así como, ¿quieres armas? ¿Tienes un problema? Ahí te va, armas. A todo el mundo. Es la posición... Bueno, a todo el mundo. Si va a haber guerra, vendes armas, ¿no? Es como cuando encuentran oro, ¿sabes cómo ganas dinero? No vas y buscas oro, vendes palos, ¿no? O sea, a todo lo demás. Exacto. De hecho, es lo que los suecos hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, que, o sea, había momentos que en el Pacífico un avión estadounidense está disparando a un barco japonés y los dos están usando cañones que vienen de Suecia. Es Estados Unidos y Japón en el Pacífico, pero todos compran armas de ellos porque la verdad son lo más dependables, o sea... es como que ves los Toyota Hilux ahí en las manos de ISIS, ¿no? Y algunos todavía tienen, porque los roban de Estados Unidos y los llevan ahí. Y algunos todavía tienen como, like, Bob's Plumbing, Ohio. Son dependables, o sea, mira, Toyota va a vender camiones a todos. No importa si eres estadounidense, si eres ISIS, no me importa. Sí, exacto. Pues de eso se trata. Mientras tú me compres, yo te vendo. De eso se trata Iron Man 1. Pues eso es lo que pasa al inicio, de que no, es que son tus misiles. El documental Iron Man 1. El documental de Iron Man, eso es lo que nos dice. Pero bueno, Georgie, creo que nos pasamos al siguiente tema. Pues, güey, ya hablamos de cómo Estados Unidos pues se adjudicó el papel de defender al continente americano, que es para los americanos. para ti, Jeremy. No, porque, no, yo no. O sea, mi familia llegó a Estados Unidos después como refugiados de Rusia por todos los pogroms contra los judíos. Y es raro pensar, pues sí, o sea, como mi bisabuela llegó en 1902, tenía 11 meses, ¿no? Su mamá lo llevó, ella lo llevó solo a ella y a su hermano de 3 años, ¿no? Y lo tenía que llevar desde lo que hoy en día es Belarus hasta Hamburg y tomar un pinche barco apestoso hasta Nueva York, hacer como todo el procedimiento en la isla Ellis, cambiar su nombre para que no suene demasiado. Y aparte les pone nacionalidades, le pone ruso, hebreo. No ponen judíos, pero están registrando cuáles son judíos y cuáles no. Y es como, pues, pueden huir de sus pogromes y así, pero sabemos cuáles son. Ven sus barrios feos en el Lower East Side. No mames. Que hoy en día, por cierto, bien gentrificado esta colonia. Pero sí, o sea, es interesante como cuando necesitaban más gente blanca, como el blanquificación, no sé si eso es una palabra en español, pero de los judíos, porque antes había cuotas de judíos, que solo puedes contratar tantos judíos, o solo puedes tener 10 judíos en esta colonia y así. Y vamos a revisar actas de nacimiento, vamos a revisar todo eso, ¿no? Y ahora es como, no, hoy en día en Estados Unidos no es como los judíos son necesariamente que nos ven como personas de color. No. Hay ataques antiseméticos, pero es interesante como... Y pasa lo mismo con italianos y irlandeses y es... Sí. Para ser realmente blanco en Estados Unidos necesitas asimilar. Necesitas dejar de enseñar yiddish a tus hijos o irlandés a tus hijos. O sea, porque es... Vamos a agregar 10 millones de personas en 10 años, ¿no? O sea, pero... los podemos agarrar de Europa, que son blancos, pero para realmente hacerlos un lugar en este país tienen que asimilar. Y de eso se trataba desde siempre, que no era para los estadounidenses, era para ciertos estadounidenses. Y si quieres ser parte de este club y no tienes la piel demasiado morena, Dios mío, negro, entonces sí puedes, pero... Tienes que dejar tu cultura ahí cuando llegues. Claro. Ya, llegando aquí, tu cultura ya es el nuestro. No enseñes tu idioma a tus hijos. No uses tu ropa tradicional. No celebres tus días festivos, ¿no? Y luego terminan tan divorciados de su propia cultura que tienes italianos en Estados Unidos que quieren celebrar Cristóbal Colón como italiano. O sea, los italianos si tienen algo, tienen días festines por años. O sea, ¿por qué están todos en la calle si vas a Italia? Porque es el festín de San... ¿Quién sabe? No, cualquier de esos. Pero, o sea, ya es como, no, necesitamos que nuestra identidad italiana aquí sea a la vez americana. Lo mismo que los mexicanos ahí, que necesitamos que nuestra identidad no sea mexicano, sino chicano. Y, pues chicano. Sí, hay mucha historia ahí, por esos no eran migrantes, eran...
Nada más su país cambió de un día a otro, ¿no? Pero no puedes migrar a un lugar donde has vivido desde siempre. Justo. Por ejemplo, eso de los chicanos, bueno, sí está bien interesante de cómo ves de que muchas personas que se van, a sus hijos ya no les quieren, ya no les hablan en español por lo mismo, porque quieren hacer como esa separación ya de, no, es que ya tú ya eres americano, y por eso hay muchos chicanos. No es por tirarles, pero un saludote a todos los, si hay chicanos viendo este programa. Un saludo a la mitad de mi familia. Yo no tengo problema con ellos. Yo también tengo... Deberíamos aclarar, tenemos un problema con el sistema de supremacía blanca que obliga a estos grupos a hacer estas cosas, no a los grupos individuales como... Exacto, sí. No, eso, porque Jeremy. pasó a mis abuelos, ¿sabes? O sea, pasó a todos. Ahora sí que como el canal de televisión pasa en la vida. Pasan las películas, pasan TNT, güey. O sea, a todos lados. Lo que cuentan los chicanos. Pues, güey, entonces, pues ya hablamos de la doctrina Monroe, de cómo implementó su sistema de seguridad. Entonces, ahora, a mí se me hizo bien interesante. Puras mentiras, güey. Date. Es la verdad, son puras mentiras, güey. Ahora, hay un personaje muy interesante que tuvo que ver, un estadounidense que tuvo que ver en México, que se llama Jeremy, la otra Joe vez, Poinsett. lo voy a contar Joe como anécdota. Poinsett, sí. Secretario de guerra. Antes no teníamos departamento de defensa. Él era secretario de la guerra. O sea, así lo ponemos. Y luego cuando queríamos fingir que todo el mundo era defensa, lo cambiamos a defensa. Pero sí, secretario de guerra. Y luego, no me acuerdo si era enviado o era ministro de México. El ministro. El ministro. Fue ministro. Sí. Era uno de los dos. Sí, fue el ministro. Entonces me voy a referir a él como Poinsett, nada más. Sí, no, porque si no, el Jeremy te regaña. El Jeremy me corrige. Es que como anécdota en el programa, cuando hicimos la llamada para hablar de cómo iba a estar el programa, le comento a Jeremy, hay un personaje que se llama Joel Poinsett, y luego Jeremy, ¿what? Sí. ¿Qué? Es- Y luego ya, Joel Es Poinsett. que, por cómo lo dices, pensé, porque Joel podría ser como un nombre latino, y pensé, ¿eso es alguien de como la Revolución Mexicana o algo? Porque hay muchos personajes en ese pero, y luego, Joel, como, o sea, porque en mi cerebro como que no registro. Y sabes que a veces me pasa a mí también, que estaba hablando de una embajador, Ambassador Martin, ¿no? Okay, está en Estados Unidos, pero en mis notas dice Martin, ¿no? Y luego terminó diciendo Martín, y luego pienso, ¿quién es Martín? ¿Quién es Martín. De la administración Kennedy, ok. Pues es que ya eres mexicano, ¿no? Ya eres. ¿Cuánto tienes aquí en México ya, Jeremy? Van a ser en agosto 7 años. Nah, pues ya. Güey. Ya pasando los 5. No, pues de hecho dicen que si tomas agua de la llave en México, ya te conviertes automáticamente en. Ya la diarrea ya. Hay mejores automáticamente te vuelve- maneras. Te puedes naturalizar. O sea, no tienes que tomar agua de la llave. O sea, no quiero recomendar De eso. hecho, por favor, no lo hagan. No me dio superpoderes. No es como Incredible Hulk. O sea, y tomas eso sería un muy buen TikTok si alguien quiere hacerlo. Yo, la verdad, tengo demasiados proyectos, pero que alguien tome agua de la llave y les da como superpoderes mexicanos. O sea, estaría increíble. Ahí está. Hay un personaje que nos están viendo ahí. Ahí está una Cualquier idea persona para que lo TikTok. quiere hacer. Ahí está la idea. Quien quiera que lo haga. Es más, si la persona que lo haga, coméntenos ahí y ahí le hacemos una mención, güey, porque es una buena idea. Y Jeremy les va a cobrar por la idea. Sí, Es él que les cobra y les manda antes él. hacía tantos TikToks y la verdad ya que empecé tantos proyectos me da ideas así como para TikTok que pienso, eso sería chistoso. Lástima que nunca lo voy a tener tiempo para hacerlo. Pues igual apuntarlas, ¿no? Así para el final, así como, un ratito libre. Pero bueno, entonces, Poinsett. Ajá. Joel Poinsett. Joe Poinsett. Pues guacha, este vato es de Estados Unidos, es de Carolina del Sur. Es de familia adinerada, obviamente es privilegiado, por así decirlo. Al vato tuvo la oportunidad de estudiar en Europa. Su primera profesión, entre muchas otras, era médico botánico. Ok. Entonces, Eso no el sabía vato- de él.
¿En serio? Sí, su primera profesión. Y, por ejemplo, esa información, mucho de lo que voy a hablar de Poinsett la saqué de la National Museum of American Diplomacy. Pues es como de la oficial, así como Suena oficial, güey. ¿Quién es el dueño de este lugar? Luego es parte del Instituto Carnegie, que es parte del Instituto esto, que es las... Sí. ¿Fuentes en inglés? Si la fuente está en inglés, debes estar sospechoso de esta fuente. Sí, no, y justo... Al tiro, mira, al tiro. Justo por eso se me hizo bien interesante, porque lo cuentan bien bonito, güey. O sea, es como, ¡ay, güey! O sea, no. Pero ya después buscas en otras fuentes de esta persona y pues te das cuenta de que hay cosas que contrastan bastante, güey. Entonces, bueno, por ejemplo, pues tuvo la oportunidad, los papás tenían dinero y todo, tuvo la oportunidad de viajar por Europa, por un chingo de lados, güey. Entonces, el vato agarra pues la facilidad de dominar varias lenguas. El vato dominaba el español, el ruso, el alemán, el francés, el italiano. O sea, tuvo bastante formas de expandir su lenguaje, ¿no? Y obviamente, siendo de alguien de dinero y conociendo tantos idiomas, siendo médico, pues abre sus relaciones bastante grandes. Tanto que llegó a conocer a Napoleón, güey. Acá cabrón, tu ¿de veras? tío. Sí. Bueno, es que le digo a su tío porque este güey tiene un póster, casi trae tatuado a Napoleón en la espalda. Entonces, De hecho, aquí lo traigo. nada más ¿Pero que no por se alcanza a ver. qué? Porque es blanco, míralo. Hay cosas que se pueden aprender de grandes personalidades de la historia, ¿no? Nomás eso. Bueno, entonces Es que yo conocer a no soy muy Napoleón. fan. No soy muy fan de como la historia del gran hombre, ¿no? Que siempre en la historia como damos demasiado crédito a una persona. Sí. Napoleón es uno de esos casos que siguen estudiando sus tácticos hoy en día, o sea, que básicamente inventó la guerra moderna. Y sistemas de gobierno modernos también. Sí, pero también, o sea, su sistema de dar de comer a su ejército era, hacen partidos de foraje. Entonces, donde iba Napoleón, los soldados salían a robar. O sea, Sí. si eres nomás como una señora ahí, como haciendo tu pan, y llega un soldado francés y lo roba, y dice, Napoleón es un gran hombre, y dices, yo no conozco a Napoleón, yo nomás quiero mi pan. O sea... Sí, claro, güey. Pues sí, eso sucede. Por supuesto. Pero fíjate qué tan importante es, o sea, las técnicas, o sea, Poinsett conoce a Napoleón, también conoce a Alejandro I en Rusia. O sea, el vato conoció personalidades muy importantes de esa década. Fíjate, hace rato, entonces su BlackBerry estaba lleno de buenos contactos. O sea. Exacto, Muy ándale. buenos contactos. O sea, Oye. tenía en sus contactos tenía hacia a la élite, así como a los Pero meros chidos. fíjate el truquillo ahí en lo que nos estás contando, güey. El truquillo que tienes que saber diferenciar de que habla todos estos idiomas, güey. Suena como que, güey, pues todo el mundo. Pero todos son idiomas europeos. Entonces, o sea, en verdad el vato se movía en Europa. Claro, sí, O sea, pues allá es que donde- bueno, en ese entonces eran los que traían el dominio del mundo, entonces... Y las nuevas ideas, por así Ajá, decirlo. ajá. Y justamente, güey, qué bueno que Tiro, dices eso. Porque, o sea, conoce tantos personajes, a varias culturas, que cuando regresa a su país, obviamente se empieza a involucrar en la política de Estados Unidos, güey. Digo, o sea, conociendo a todas estas personas y su familia era apoderada, entonces obviamente se involucra en la política estadounidense. Y es cuando conoce a James Madison, que es otro presidente de Estados Unidos, güey. Que Justo antes todavía... de Monroe. Ajá. Todavía no le da un puesto oficial, pero el presidente le pide a Poinsett que vaya a Sudamérica para fortalecer el comercio con aquellos países y lo manda a Chile y Perú, güey. Sospechoso. Entonces, entonces lo manda, el vato pues llega y empieza a hacer notas de animales, de cómo se vestían, o sea, de observar la cultura, cómo comían, cómo hablaban, cómo invitaban a otros a sus casas, o sea, es por eso que se le empezó a denominar que era como un espía. Porque, Ok. o sea, el vato empezó a ¿cómo se dice? Pues Como absorber toda esta absorber información. todo. Que está curioso eso del llamarle espía, si por ejemplo nada más se tomara en cuenta todos estos datos científicos que está absorbiendo, dirías tú, pues por el conocimiento igual y sí, pero pues, bueno, siempre traen ahí jugadillas piratonas, Sí, ¿no? te digo, y ya, por ejemplo, ya hablando de lo que hablamos, o sea, ahorita de que Estados Unidos siempre había tenido una idea expansionista, una Sí. política expansionista. Entonces, que mandara a alguien que ya, o sea, que tuviera, primero que nada, que hablara bien español,
y que hubiera tenido contacto con personalidades que expansionistas también, obviamente no es una decisión muy inocente. En ese entonces no existía demócratas y republicanos, existían demócratas y republicanos, que es el partido justamente de Madison, que es el partido que tenía más apoyo en el sur, como en Carolina del Sur. South Carolina, como es difícil decir los estados en español. Pero y también en como Midwest, ¿no? Como esta vez en inglés, como Ohio, Michigan y así. Y estos quieren expandir en el territorio indígena y los del sur quieren todas las tierras ricas de Latinoamérica y del Caribe para justamente hacer más haciendas, o sea, más esclavitud. No es un accidente que él viene de una familia adinerada en Carolina del Sur en 1800 tantos. ¿Cómo ganabas muchísimo dinero en Carolina del Sur en ese entonces? Esclavos. Esclavos, sí, eso es cierto. Sí. O sea, yo no voy a... ¿Qué crees? ¿Que yo voy a cosechar algodón y tabaco y esas cosas que son horribles de sembrar y cosechar? Nah, pero ellos me van a hacer multimillonario. Lo que es multimillonario en ese entonces es pero difícil. Sí, adinerado. Comprar sí. dinero, pero sí. Muy adinerado, pues, sí. Sí. Entonces, ahora, ya sabiendo o sea, eso fue como la primera parte de la vida de Poinsett, ¿no? Entonces, se involucró en la vida política y todo. Y es cuando en 1825, güey, el presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era John Quincy Adams. Ese es más famosillo, ¿no? Ese guato, es que mira, aquí es el donde hijo se de John entrelaza. Adams. Es donde se esa no me entrelaza. sabía. Porque la doctrina Monroe, güey, se decretó con el presidente Monroe como tal, ¿no? Sí. Pero el que la hizo fue su secretario, que era John Quincy Adams, güey. Él fue el que la redactó. Ajá, exacto. Pero se le dice doctrina Monroe porque el presidente en ese momento era... Es que terminamos dando crédito así a veces. Es igual con... La gente se acuerda de Teddy Roosevelt de la guerra hispano-estadounidense, ¿no? Pero él no era presidente, McKinley era presidente, él era subsecretario de la Marina, pero él tuvo mucho más que ver con empezar la guerra, o sea, mucho más que los periódicos, que es lo que te dicen en la escuela, como, eran los periódicos, nos engañaron, es como, no, era directamente el gobierno federal queriendo ya agarrar ese territorio que llevan tantos años intentando comprar. Exacto. Pero sí, nos acordamos de Monroe, aunque sí era durante la administración de Adams, y eso luego aparece como un footnote en la historia, como, ok, pues mira, Monroe todavía no era presidente, nomás era el secretario, es como... Realmente no importa, porque lo que importa no es exactamente la fecha que pasó, es todo lo que pasó después, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, pues, güey, en el 25, ya cuando Adams, le voy a decir Adams, el John Quincy Adams, es presidente, ya ahora sí invita a Poinsett formalmente y lo envía a México como primer ministro, güey. Igual, con el propósito de mejorar las relaciones con el país recién nacido, porque México había culminado su independencia, güey. Sí. Entonces, en el 25, México fue en el 20 más o menos, entonces, o sea, una nación bebé, güey. Así como, a ver, vamos a mejorar las relaciones para mantener la paz en nuestros gobiernos, güey. Obviamente, no es nada gratis. Y Poinsett ofrece negociar la apropiación de varias partes de la frontera, güey. El güey quiere expandir Texas, bueno, los territorios de Texas, Sonora, Coahuila, Nuevo León, güey. Cabrón. Hasta esas partes, o sea, el vato es como... Porque había un tratado, cabrón, nomás que ese tratado no lo apunté, güey. Es que los españoles Pero antes quisieran darles esa parte justo como Exacto. un estado colchón, porque todavía tenía gran población de indígenas Comanche y Apache y no me acuerdo qué más, pero habían varios grupos y dicen... Era lo mismo que, de hecho, los británicos intentaron hacer con la Confederación del Noroeste y Tecumseh, ¿no? Vamos a tener un estado colchón entre eso. Entonces, eso puede ser tu territorio, pero ahora tú tienes que lidiar con la población indígena ahí. Exacto. Y mis manos están... Justo. Sí, cierto. A ver, me estoy acordando ahora sí de que no creo quién me había contado, pero de que precisamente México, cuando se independizó, tuvo problemas con la nación comanche, por lo mismo de que la Nueva España les pagaba tributo cada cierto tiempo. O sea, cada año era cierta cantidad de tributo. Y luego se independiza México y el nuevo gobierno mexicano dice, no, ni de pedo, yo no te voy a estar pagando nada. Entonces hay guerras y por eso se dio la guerra aquí en las dunas de Samalayuca y todo. O sea, es por lo mismo Es que de esa... les hubiera salido mucho más barato pagarlos, neta. O sea, en cuestión de no solo tesoro, pero también sangre y todo eso. Es como, si nomás les hubiera dicho, ok, ¿cuánto es? Ok.
¿Sabes? O sea, Sí, ahí te va. ¿Cuánto va? Ahí te va. Entonces, imagínate, o sea, Poinsett intenta negociar esto y en ese momento el ministro de México, Juan Francisco de Azcárate, dijo no, a la verga. No. Entonces, Ni de pedo, Poinsett, que no era tan experto todavía, pero ya su trabajo político lo había empezado. Se fue a Veracruz. Ok. O sea, dijo, ok, ya me dijeron que no, se fue a Veracruz. Y ahí conoce a Miguel Santamaría. Y se da cuenta que tiene dos cosas en común con este personaje, güey. Los dos eran masones y los dos querían un gobierno republicano para México, güey. Ok. La única diferencia entre los dos es que uno era de facción escocesa, masón escocés, y Poinsett era masón yorquino. Ahora, aquí me gustaría hacer un énfasis de que cuando hablamos de masones no nos referimos o no vamos a hablar como de toda esta cuestión esotérica y simbólica y ocultista, no, o sea, en la cuestión política más que nada, ¿no? Sí, o sea, que todo eso esotérico, no, creo que hasta donde yo tengo entendido, eso no es la masonería así. pero es que hay mucha real. gente dice que no, es que ya hablas de masones y ya estás hablando de cosas ocultas, no, o sea, más bien desde su lado era político. más bien, unirte a ese era como una manera de señalar que eres de clase alta, que tienes conexiones. Es lo mismo que cualquier de esos sociedades secretos, o sea, lo mismo que Skull and Bones dentro de Yale. Yale ya es una de las universidades más exclusivas que solo puedes ir ahí si tu apellido es Bush y tu familia regala $100,000 para que pongan un nuevo, no sé, estadio de fútbol o algo. Pero luego, dentro de esta institución exclusiva hay otra institución aún más exclusiva y es un secreto. Y eso es lo que pasa con los masones y, pero él es de este lado, es de este. Es porque exacto. todos quieren enseñar, yo soy el más conectado, yo conozco el zar de Rusia, yo conozco Napoleón, y mira, yo soy de, yo no voy a este Oxxo, yo voy al Oxxo bueno ahí, o sea, exacto. De hecho, en pequeña nota, Georgie, cuando nuestro presidente dice viva la fraternidad universal, ese es un término masón, es algo ¿Que así nuestro como presidente, mi cabecita de algodón, te refieres? Sí, ese mismo. Ese mismo, sí. La fraternidad universal es un, pues no sé, principio, masón, algo así. Sí, o sea, güey, mira, no sé. a eso Yo me no le refería sé de muy que, bien. o sea, cuando hablamos de masones, bueno, al menos cuando yo hablo de masones es este pedo más político y no tanto como todo lo misterioso que hay. Sí. Todo, que mucha gente que lo cree, pues está bien, está chido. Entonces, se encuentra con Santa María, que los dos son masones, los dos quieren una república en México. Entonces se unen para derrotar a Iturbide, la monarquía que había hecho, bueno, el imperio de Iturbide. Ajá. Entonces, una vez que tumban la diferencia es de que los yorquinos querían una república federalista y la escocesa quería una república centralista. O sea, era la pequeña y gran diferencia. Sí, Entonces, exacto. Era que era lo que después se convirtió la pelea de como era liberal y conservador. Ajá, exacto. Ajá. Entonces, Poinsett es como de los que empezó ese movimiento, güey. Entonces, pone su logia yorquina, así como puso su changarrito aquí en México, así como, mira, yo también aquí puedo. Esos son los changarritos. Porque masones. los de la facción escocesa ya tenían en México mucho tiempo. O sea, ya habían llegado, sobre todo por los masones católicos. Ok. Y ya tenían más tiempo aquí, entonces... Pues claro, ¿no? Ahora sí que Poinsett llegó y abrió su tienda así como buen emprendedor. Y se hizo, tumbaron a Iturbide. Y generalmente, obviamente, después se vuelven a distanciar. Entonces. Típico, pues, güey, también. O sea, de que no, nos vamos a unir para destruir y tumbar a este enemigo más grande. Y luego ya lo tumban y ahora tú eres el enemigo, güey. Exacto, ahora ya se vuelve. Si tú eres el enemigo más grande, pues nada. Entonces, Poinsett, lo que se me hace bien interesante es como este personaje que viene de Estados Unidos, que tiene un conocimiento a nivel mundial, que conoce muchas personas, llega y crea un cambio pues grande en México, que es lo que se me hace muy interesante de este personaje, ¿no? De cómo sus ideologías y su forma de pensar hizo que en México ocurriera algo, obviamente apoyado a otras personas, pero que México diera como otro paso en su historia, ¿no? O sea, prácticamente tumbó al vato que les dio la independencia, güey. O Sí, sea, güey. Iturbide fue de las personas que logró la independencia y este güey fue así como, no, tú no, yo pongo mi poder.
Güey, y porque Iturbide fue el que unió a los diferentes güeyes que estaban queriendo hacer diferentes movimientos de independencia. Que eso vamos a hacer. Los unió y todos hacemos un movimiento de independencia. Vamos a hacer un episodio de Iturbide porque Iturbide es de esos villanos que muchas personas creen que es un villano porque hizo el primer imperio, pero, o sea, ese vato es como... Pues, yo creo que podría decir que es el padre de la independencia. De cierta manera, Es que sí. tenemos muy pocos como claros villanos en la historia mexicana. O algunos, pero... Casi todos los que dicen este es un malo o este es un bueno, luego resulta que es más complicado, como siempre. Exacto. ¿No? Sí. Y este es un súper buen ejemplo. O sea, sí. Tuvo una carrera bastante larga y bastante diferenciada. Güey. Pero los actos que hizo podemos juzgar como buenos o malos, pero como persona es muy difícil decir. Justamente, güey. Este pinche Jeremy, por eso me caes bien, güey. O sea, güey, es que justamente también... Salud. Justamente hemos dicho muchas veces de que cuando está bien, por eso eres mexicano. Dijimos que tomaste agua de aquí. Por supuesto, güey, por supuesto. Es algo de que y nada, ¿no? Que es mezcal y el Jeremy ahorita anda bien peda acá. Fondeándose mezcal y nosotros con birria. Sí, ¿no? Hablamos de que cuando uno o sea, nosotros no somos historiadores ni así profesionalmente ni nada, nomás nos gusta la historia. Y cuando queremos entender la historia y poner como estos villanos contra héroes y todo, desde ahí ya te manchas como la manera de aprender, ¿no? Entonces siempre es como, pues no son héroes ni villanos, o sea, simplemente son humanos. Son personas, güey. 90% de acuerdo, porque hay gente que no tuvo ningún arco de redención y desde el primer día eran super monstruos. Ejemplo, Pol Pot en Camboya. Hermano número 1, que ni enseñaba su cara, ni decía, o sea, no había culto de personalidad, nomás en 75 agarró al poder, mandó a todos al campo y hizo un genocidio contra todas las minoridades étnicas en Camboya y luego empezó a matar a su propia gente en los campos de matanza, ¿no? Ay, y cabrón. eso era con su cara, no era, todos vamos a rezar a Pol Pot, era... Hace todo por Ankar, que es como una palabra que básicamente es imposible de traducir, pero por el gobierno, por el bien, ¿no? Y el hermano número 1, nadie lo vio, menos ciertas personas como dentro de la más parte alta del gobierno, por 4 años de dominio así, o sea, y genocidio y gente muriendo de hambre, o sea, pierde, no me acuerdo cuánto de la población del país, pero un porcentaje enorme, ¿no? Tantas gente desplazado internamente y externamente. Y al final es como... pero lo hizo, ¿por qué? ¿Por su ego? No, porque ni estaba... Nomás es un villano que llegó, hizo tantos crímenes contra su propia gente y también contra todos los otros grupos que existían en su país. ¿Y por qué? O sea, no escribió, no dio discursos de eso es mi ideología. No podemos juzgarlo por ideología porque no tuvo. O sea, y había gente incluso que lo quería defender en ese entonces. O sea, me acuerdo del periodista Malcolm Caldwell, que es escocés, se fue ahí para defender al Khmer Rouge y dice, no, ellos son buenos y ellos están en contra del imperialismo. Y se meten en su hotel y le matan después de que reúne con Pol Pot. ¿No? O sea... cabrón. Este güey es... No, literal, o sea, encuéntrame algo bueno en la vida de Pol Pot, te lo reto. Imposible. Pero por eso digo, hay pocos personajes así. Oye, ¿en qué época fue eso? ¿Cuándo fue eso más o menos? Los 70s, 75 a 79. Okay. Pero Estados Unidos seguía reconociendo Khmer Rouge como por ¿cómo se llama? El escaño de la ONU de Camboya hasta 1992. A la madre. Oye, ahorita que porque dices... eran contra los vietnamitas. Oye, pero y ahorita como son las redes sociales, ahorita que dices, encuéntrame algo bueno, no, te aseguro que no va a faltar el... Pues sí, hizo algo bueno, mira, sembró un arbolito afuera de... Sí, ve a buscar pero asegúrate de no comer antes de leer del genocidio de Camboya porque vas a vomitar, literal. O sea, hay cosas... Y yo soy un judío que estudio historia y sé que hicieron a mi gente en el Holocausto y aún así los genocidios ahí son espantosamente... O sea, es como una cosa de una película de terror, pero era la existencia de un país completo durante 4 años. Cabrón. Verga. Este genocidio no lo enseñan. Aprendimos mucho del Holocausto y deberíamos, pero no enseñan que siguen pasando genocidios todo el tiempo. Que eso en los 70s, que Rwanda, o sea... que los yazidis en Siria.
Pero no hablan de eso. Vamos a hablar del otro. Y luego tienes gente que quiere negar que pasó algo cosas como... Pues vamos a hablar de Johnny Depp y su divorcio, ¿no? Es un psyop del gobierno que justo cuando está pasando el juicio de Ghislaine Maxwell. Hay Sí, otro juicio exacto. con mucho más cobertura. Gracias. Oye, nomás nomás el Musk ahí tuiteando de que, oigan, chavos, pongan atención al juicio de Ghislaine Maxwell, que no se les duerma. Y ya es lo único Sí, pero está Está interesante, cabrón. o sea, eso que acabas de decir, igual para la gente que nos está viendo, chéquenlo porque, bueno, yo lo voy a empezar a checar ese pedo porque no tenía ni idea y... Lo de Cambodia, sí. Ajá, güey. exacto, Sí, se sí. ve que está bastante interesante. Y Ghislaine Maxwell. Maxwell también, que no se les... Entonces, duerman. pues, güey, ya para terminar con Poinsett, o sea, después de todo lo que sí, hizo... Terminamos hablando de otras Nos personas. fuimos No, así por la está tangente. bien. bien Es padre. que está bien, me está acuerdo bien. puede ser. Eso era hace 15 minutos. O sea, nada más, es que mira, nomás lo quiero retomar porque se me hizo algo bien chistoso, güey. O sea, y te voy a hacer una pregunta, Jeremy. Las flores rojas que vemos todos en Navidad, ¿cómo se les conocen en Estados Unidos? Las flores son rojas nochebuenas estas de los aquí, adornos. y allá son... Germaniums, algo así. No me acuerdo el nombre en inglés. Porque Bueno, casi no. A ver. Según yo, vamos a hacer son- aparte del show que lo Google. Lo pongo en Ajá, Google y dinos mientras cómo grabamos. conocen esta flor roja. que Poinsettia. Oh, that's Ah, right. Cabrón, no, ¿qué? Oye. No, yeah. Are those morning glories? O sea, estoy pensando en diferentes Morning nombres de flores y ninguno era correcto. No, ¿te Pero acuerdas sí, lo que decías de que- like poinsettia, okay. de que no sabías que ese vato era botánico. No, Ajá. Poinsett- Era médico botánico, entonces médico botánico. Cuando estaba aquí en México, vio estas flores que aquí en México las conocemos como Nochebuena. No mames, no sabía. Le gustó tanto que agarró como ejemplares, así como vamos, se las llevó a Carolina del Sur y las empezó a reproducir a lo pendejo y las empezó a mandar a sus amigos, como ya les dije, así en Europa, así vamos para todos. Y pues les gustaron tanto, se popularizaron tanto que en honor a él le pusieron poinsettias, güey. O sea, nada más como fun fact para terminar con ese cabrón. No sabía eso. Le pusieron su nombre. Ahí está. Y eso, te digo, eso. Y este pedo de las flores también está en la National Museum of American Diplomacy. De hecho, muchas cosas Oficial. que intenté investigar de él, casi nada más hablan de ese pedo. De Nada que, más de las- por él pusimos de el las nombre. flores. O sea, es como, güey, es como, come on. Y todo lo demás. Y todo lo demás, El ajá. juguito. Entonces, nada más para terminar ese fun fact, güey. O sea, No mames, güey. le pusieron su nombre a una flor que es mexicana. Ahora sí entraríamos a la relación México y Estados Unidos. Pero, a ver, productor, ¿cuánto llevamos? Llevamos 57 minutos. 57 minutos a la Sí, madre. se me pasó chale. bien rápido. Es que hablo mucho, perdón. No, está bien, no, está no. bien. Para eso es. Para eso es. Vamos a terminar este episodio. O sea, y nos vamos a ver hasta la semana que entra en el público. O sea, nosotros seguimos aquí grabando. Pero Ok. pues terminamos este episodio en el que hablamos de la doctrina Monroe y del John Poinsett que se robó la Nochebuena. O sea, para como dividir dos parte 1, parte 2, cosas. Sí. Ajá, sí. Ok, pero van a ver que tengo lo mismo. Bueno, ya. Pues nosotros también. Nosotros también. Entonces, igual, pues gente, muchas gracias por vernos. Síganos la próxima semana, suscríbanse y pues Siguiente episodio. chido. Chido.